Buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, ¿me escuchan? ¿Me oyen? Te escuchamos, Yes. te sentimos, todo eso. Lo hiciste Muy buenos finalmente. días, María. Sí, sí, lo prometí es deuda y dije, bueno, el otro miércoles lo tengo que hacer. Muy buenos días, María Robertina, muy buenos días, María Clara, muy buenos días, Manuel Ignacio, muy buenos días, Adrián César. Espero que estemos atravesando todos una buena mañana con una temperatura que ya sugiere que va a ser bastante alta. Sí, estamos muy bien. Estábamos hablando de gimnasia, no sé si querés hablar del tema o pasamos de No, largo. no, 100% Jesús, es lo único que tengo para decir sobre el tema. Bien, Está bien. listo. Que no es Jesús el Dios. Listo, 100% Jesús. Ok, solo para entendidos. Que son los que saben cosas de gimnasia. Pues los otros entendemos la mitad. Sí. Es una remera que mostró Jere Merlo, un juvenil de gimnasia que logró hacer su primer gol. En realidad era su segundo gol, pero los profetas del odio le robaron el primer gol que hizo contra Central, se lo anularon porque en el reglamento del fútbol argentino dice que no se le pueden hacer goles a Rosario Central, así que Ujú. fue anulado inmediatamente, nos robó la emoción de ese primer gol y bueno, y lo pudo hacer finalmente hace poquito contra Vélez, y ahí cuando sacó la remera abajo que tenía una que decía 100% Jesús, porque bueno, es un joven muy creyente. Así que 100% Jesús. Bien. Un primer gol que encima había surgido obviamente, él muy excitado por hacer el primer gol, llanto y todo, se lo anulan. No, fue tremendo. O sea, rompe el llanto, es un gol desahogo, perdiendo bajo la lluvia en el bosque, un día horrible. Se pone a llorar de la emoción de finalmente hacer super gol en gimnasia y se lo anulan. Muy gimnasia la historia Cosas, también. sí, eso Sí, iba a decir. Solo cosas que le pueden pasar a ustedes. muy gimnasia la historia, pero bueno, finalmente logró hacer un tremendo gol y en un marco de fiesta, alegría, victoria. Así que bueno, tuvo una compensación, así que lo dejamos ahí, 100% Jesús. Bien, Muy bien. Gimnasia no es lo que nos convoca el día de hoy, bien. esto también hay que decirlo, sino como una especie de extensión de una conversación que habíamos tenido, no me acuerdo si la semana pasada o la anterior, donde hablamos de una serie de documentos filtrados que contaban cómo Meta hace la vista, mira para otro lado cuando ve que hay anuncios muy sospechosamente fraudulentos, o porque hay muchos elementos para pensar que en realidad son fraudes, que están buscando ahí pescar gente para ser estafada. Bueno, hoy tenemos una especie de extensión de esto, pero un poco más ampliada, porque no hablamos solamente de Meta, hay que volver a hablar de documentos desclasificados, pero esta vez ya que han tomado la forma de una denuncia en los tribunales. Ya estamos hablando de un juicio que ya está arrancando a avanzar y que en enero va a tener una instancia muy importante para ver si llega al juicio por jurados, que podría llegar a ser, me parece, una sentencia interesante, una discusión por lo menos interesante. Resulta que se filtra una serie de documentos, recordemos cuando sucede esto en general está vinculado a ex empleados, a ex trabajadores de alguna de las empresas que cuando se van se llevan algunos PDFs, se llevan algunos papelitos y bueno, depende cómo viene la cosa, los mandan a alguna casilla de mail de algún periodista amigo. Bueno, Ujú. algo de esto pasó, pero para hablar puntualmente de Meta, de TikTok, de Snapchat y de YouTube. Las revelaciones que se fueron juntando al momento de revisar todos estos documentos que fueron apareciendo, señalaban un caso realmente jodido, un caso realmente complicado, que es que en los cuatro casos las empresas realizaron estudios preliminares sobre cómo se comportaban sus aplicaciones, sobre cómo se comportaban sus programas y las iniciativas que tenían en niños, niñas, jóvenes y adolescentes, se encontraban con que generaban cosas realmente muy jodidas en términos de ansiedad, de adicciones, de comparaciones, de cómo afectaban la cabeza de personas, insisto con esto, niños, niñas, jóvenes, adolescentes, y que aún así, cuando tenían el estudio en la mano, diciendo, che, esto que estás haciendo está generando un daño real, decían, bueno, hay que profundizar, vamos a ver cómo podemos hacer para captar más a Claro. este público, que es el que más nos interesa retenerlo. Vamos a dar un ejemplo. En 2020, Meta decide hacer un estudio, le saca Facebook e Instagram a una serie de personas por una semana.
y decide ponerse a ver qué pasa con esas personas que están una semana sin entrar a Facebook, sin entrar a Instagram. Solamente en una semana, las personas que dejan de utilizar esas dos redes, les baja la ansiedad, les baja la depresión, les Ujú. baja como las ganas de compararse permanentemente. Solamente con una semana menos de utilizar estas redes. ¿Qué dice hacer Meta? Dice, bueno, suspendemos inmediatamente el estudio, cerramos el área, este es un tema del que no se habla más. Es interesante el paralelismo porque unas décadas atrás hubo casos similares, pasaron cosas similares con la industria tabacalera. Al principio la industria tabacalera planteaba que no era cierto que fumar pudiera provocar cáncer. Y cuando empiezan a hacer los estudios médicos y descubren que sí, lo que hacen es cancelar los estudios médicos. Claro. No, No vaya a hacer no, cuenta que la gente se dé cuenta, deje de fumar, deje de consumir redes sociales y nos quedemos, no, fundamos la empresita. Claro, exactamente, exactamente. Entonces, digamos, hay varios paralelismos que hay para hacer. También, si se quiere, hay algunos paralelismos para pensar con respecto a lo que charlamos con el tema de los fraudes. Las empresas saben exactamente qué es lo que está pasando, saben exactamente cómo hacer para por lo menos mitigarlo, Sí. achicar el daño, reducirlo. No lo hacen deliberadamente. ¿Por qué? Porque, como dijimos hace muy poquito también, Mark Zuckerberg no se volvió uno de los tipos más ricos y poderosos del mundo haciendo el bien para su comunidad, lamentablemente. Bien, lo que plantean estos documentos entonces son distintas instancias de revisión, distintas instancias de estudio, distintas instancias estadísticas internas de cada una de las empresas, donde más o menos se da una lógica similar. En el caso de YouTube, por ejemplo, YouTube empieza a detectar que hay cada vez más, que hay cada vez chicos más chicos que están pasando más horas adentro de la plataforma, mirando videos Ujú, con el riesgo que eso implica, por supuesto. Hay absolutamente de todo en YouTube. ujú. ¿Qué decide hacer la plataforma entonces? Profundizar. Dice, si estamos fuertes en el vínculo entre los 8 y los 12 años, pensemos cómo podemos hacer para atraer a la plataforma a los chicos más chiquitos. Y pensemos productos específicos para niños y niñas de 5 años, por ejemplo. Y que Muy también chicos. podamos tenerlos recontra chiquitos. Vos imagínate diseñar un producto que sea específicamente para captar la atención de niños y niñas de 5 años en un contexto donde a nivel global también la crianza cada vez pasa más por las pantallas. Entonces, en un contexto global que no ayuda, porque el papá, la mamá tienen 2, 3 laburos, están haciendo lo que pueden para llevar adelante, dicen, bueno, lo engancho un ratito con la tablet para que yo poder lavar los platos, para poder cocinar, para poder organizar un poquito la casa, y de pronto YouTube dice, sí, sí, yo te lo cuido, acá tranquilo. Bueno, ahí hay una dinámica donde se empiezan a juntar varios problemas en paralelo, varios problemas al mismo tiempo, pero sobre todo las compañías que entienden perfectamente el daño que están haciendo y no hacen nada para achicarlo. Vamos con un capítulo un poquito más grave aún y hablando otra vez de Meta. Hay una serie de denuncias que plantean, esto lo cuenta una ex directiva de la empresa, eh, Meta empieza a descubrir tanto cuentas vinculadas a la trata, a la captación de mujeres para la trata, como cuentas hechas por adultos que interactuaban mucho con cuentas de menores de edad. O sea, estamos Mm, hablando de delitos realmente gravísimos. claro. Lo que plantea esta ex directiva es, Meta tarda años en generar un mecanismo para poder denunciar estas cuentas, mientras que muy rápidamente genera los mecanismos para denunciar, por ejemplo, violaciones a los derechos de autor, a los derechos intelectuales. Mm, Fíjense la diferencia de las escalas. Dice, una cuenta que es sospechosa de estar vinculada a la captación de mujeres para la trata, para la explotación, puede soportar hasta 16 denuncias hasta que efectivamente sí, la sea da de cancelada, baja. sea Claro. suspendida. Exacto. Eh, una lógica parecida a la que habíamos contado con los anuncios fraudulentos que pagan muchísimo dinero y a los que entre más dinero pagas, más cantidad de denuncias soportas sin que el anuncio sea cancelado. Que estafa Fíjense cómo los dos gente. casos Sí, sí, sí.
Exactamente, los dos casos opera lógica similar, que es, si vos ponés la platita, lo que hagas en Meta, es tema tuyo, medio que te dice Zuckerberg. Yo, siga, no soy responsable de lo que vos hagas con la plataforma. Pero siempre bajo un mismo espíritu, que es ganar más dinero del que había ayer, sin importar qué se haga al respecto. Muchas de las cosas que estamos diciendo acá, yo entiendo que medio que no sorprenden a nadie, la verdad. Parece que, a ver, no vamos a descubrir ahora que son corporaciones que están dedicadas a ganar más dinero del que tenían ayer, de modo que sea necesario, pero sí me parece que es importante, sí me parece que es significativo poder tenerlo documentado, poder decir, bueno, hay esta serie de estudios que fueron cancelados, estas personas que fueron echadas, estas áreas que habían sido creadas para estudiar qué es lo que pasaba y fueron cerradas y desmanteladas cuando concluyeron que realmente había un daño material, y sobre todo que esto es una causa judicial que esté avanzando. En este momento es una multidenuncia que están haciendo distritos escolares, fiscales y familias particulares que unificaron todo en una mega causa contra estas 4 empresas al mismo tiempo. Estamos hablando de YouTube, o sea, Google, estamos hablando de Snapchat, TikTok y Meta, particularmente por Facebook y por Instagram. Las 4 empresas, dicho sea de paso, negaron absolutamente todo, dijeron que es todo falso, no tiene nada que ver, que ellos trabajan precisamente con organizaciones que se dedican a tutelar los derechos de niños, niñas y adolescentes, que bueno, pueden explicar todo. Hasta acá no se han observado grandes explicaciones frente a estas acusaciones, pero estamos hablando de una situación judicial que está en curso todavía. Bueno, Insisto con esto, recién en enero vamos a tener una audiencia importante como para poder definir si esto avanza, llega hasta un juicio por jurados, que es donde realmente se tira toda la carne al asador y podamos tener un debate mucho más importante y quizás efectivamente una sentencia que, bueno, puede llegar a ser importante. No hay que perder de vista que estamos hablando de empresas muy, pero muy pesadas. sí, En un área influyentes muy, también. muy, como... No, que influyentes también. Claro, exactamente, muy, pero muy influyentes en un país donde además el lobby es legal, digamos, no es fácil juzgar a estas empresas, pero bueno, al mismo tiempo también hay una gran cantidad de documentos y de testimonios internos que, bueno, que podrían llegar a hacer una diferencia. Por lo pronto podemos ratificar la idea de no te volvés una de las compañías más grandes, poderosas e influyentes del mundo trabajando por hacer mejor tu comunidad, lamentablemente. Y siendo honesto, tampoco. Y siendo honesto, y lamentablemente tampoco. No. Bueno. La verdad, otra vez me dejaste sin palabras. Hay una película muy interesante que pueden ver este fin de semana que se llama Red Social. Es una película que cuenta la historia de Mark Zuckerberg cuando era un joven estudiante. Bien. A principios de los 2000. Se toma alguna licencia para contar la historia, pero es entretenida y bueno, y te permite también imaginarte un poquito el proceso que después iba también en el imperio que es el día de hoy Meta, y que arrancó con esto, con un estudiante universitario al principio de los 2000 que quería seducir chicas y escribir algoritmos. Bueno, es una linda introducción para ver cómo termina, hablando de esta idea de cómo uno hace para llegar a la tapa del mundo, al balcón, a la terraza del mundo. ¿En qué plataforma estás, sabes? ¿Sabes que no sé en qué plataforma A está ver. Red Social? Pero bueno, Voy a buscar. es una Hay película otra que tengo anotada para ver. Netflix, me parece, ¿eh? Puede ser. Bien. Hay una que tengo anotada Sí, para sí, ver que es se llama TikTok. Es un documental de 43 minutos que lo vi en Prime. O sea, vi que muy largo estaba. para hacer TikTok. Es muy largo para salir de TikTok. Veremos. También lo tengo anotado para ver próximamente. Sí, está en Bien, no Netflix. había escuchado al respecto, así que lo anoto. Bien. Y Red Social está en Perfecto. Netflix también. Así que ahí. Perfecto. Y seguro que en todas las plataformas. Bueno, Extremio. Las que no deben ser nombradas también. también, Claro, exacto. también. Gracias, Darío Becchetti. Gran fin de semana encima para ver alguna película porque tenemos largo el lunes feriado, así que Hay que bajar la ansiedad, hay que pensar en otra cosa, totalmente, así que puede ser ahí una buena posibilidad. También hay un montón de podcasts que son tipo para respirar y esas cosas, capaz que les sirve.
También puede ayudar, todo suma en Ojo. este contexto. Esa de, Oh, vamos a cerrar los ojos, pensar en nada, acostate, respirá, vamos a inhalar juntos. Pensá en el mar. imagínate en la playa, claro, Sí. pensar en el mar, eso. Ahí va. Imaginamos ballenas. Un beso grande, Beckett. Nos vemos la semana que viene con definiciones. Les mando un abrazo grande, será hasta la semana que viene. Un saludo. Darío Becchetti, nuestro compañero, charlando un poco de comunicación y rosca como cada semana. En este caso, Meta, TikTok, YouTube y Snapchat sabían que sus aplicaciones podían causar daños a jóvenes y niños, y hablando sobre estas acusaciones.